encontramos en esta linda biblioteca para conversar sobre la redacción de reportes de laboratorio y su importancia como forma de divulgación en la sociedad del conocimiento. La divulgación del conocimiento ha tomado diferentes formas a lo largo de los años. Desde colecciones completas de enciclopedias que llenaban nuestras bibliotecas, pequeños manuales que recopilan la física teórica, fichas de aprendizaje para memorizar, libros que coleccionan los principios de la naturaleza, revistas visualmente atractivas, libros que buscan relacionar la física con los fenómenos de nuestra cotidianidad, llegando a la forma de divulgación a ser utilizada por nosotros. Los papers o artículos electrónicos. Por ello, nuestra filosofía educativa busca integrar las diferentes formas para potenciar nuestras competencias en la construcción colaborativa del conocimiento. ¡Acompáñame! Los reportes corresponden a redacciones más breves que se pueden hacer inclusive dentro del mismo laboratorio y entregarse al finalizar la práctica. Los informes, por el contrario, requieren un poco más de tiempo en su redacción y deben elaborarse a partir de los datos obtenidos en la práctica de laboratorio y luego ser entregados en una fecha posterior a la realización de la práctica. El primer documento a estudiar es un informe de laboratorio. Observaremos en él cómo se distribuyen las distintas secciones que hemos descrito en el documento de pautas de reportes. La primera sección, la del resumen, es quizás la más compleja de escribir, porque ella debe garantizar el enganche del lector y que él se comprometa con la lectura de nuestro artículo. Debe iniciar con una frase que llame la atención del lector. Posteriormente, una breve introducción a lo realizado en la práctica. Finalmente, debe cerrar con un abrebocas a lo que fueron los resultados obtenidos. Digo abrebocas porque no tendría sentido colocar todos los resultados que se obtuvieron en la práctica, sino cuál sería la finalidad del lector en continuar revisando nuestro artículo. Posteriormente está la sección de introducción. La sección de introducción no va a ser trabajada por nosotros en las pautas de reportes de laboratorio. ¿Por qué? Porque los reportes son más breves. Nosotros estamos haciendo una mezcla entre lo que es el reporte y el informe. Luego tenemos la parte experimental. Esta parte experimental va a ser considerada por nosotros en la redacción de nuestro reporte. Fíjense que podemos separar las diferentes experiencias titulándolas con lo que quisimos estudiar en cada una de ellas. En el documento de pautas se dice explícitamente que debemos redactar de manera impersonal y en pasado. Redactar de manera impersonal es, por ejemplo, decir se midieron, se calculó, se construyó, se obtuvo. Es diferente si dijéramos nosotros medimos, nosotros calculamos, medimos, construimos, obtuvimos. Esa manera de redacción generalmente no es utilizada. Es importante la acción realizada, no quién. Debemos describir paso a paso lo realizado durante la práctica o simulación. Se reportan las mediciones hechas y los cálculos que se han elaborado a partir de esas mediciones. Es el lugar propicio para insertar las figuras o diagramas
de los montajes experimentales o de la simulación que se ha utilizado para tales mediciones. Se pueden separar los diversos experimentos de acuerdo a el fenómeno que se quiere estudiar. Otro de los elementos mencionados en el documento de pautas son las tablas y su utilidad para el registro de los valores obtenidos en la práctica. En específico, en esta tabla estamos comparando los valores teóricos obtenidos a partir de las ecuaciones estudiadas en clase y luego los valores que fueron medidos en el laboratorio. Se comparan estos valores para observar cuál es el nivel de coincidencia entre ambos. Se colocó al final de cada experiencia su discusión o análisis de resultados, discusión que debe estar fundamentada en las ecuaciones o teorías vistas en clase. Finalmente, el informe termina con la sección de conclusiones que deben estar relacionadas o vinculadas con lo realizado en la práctica y lo que la misma permitió corroborar. Como anexo, se colocaron los cálculos teóricos que observamos en la tabla número 1. Analizaremos rápidamente este reporte de laboratorio. Recuerda que estábamos analizando previamente un informe. ¿Por qué lo haremos de manera rápida? Porque en este caso, estos reportes eran llenados en la misma práctica de laboratorio y entregados al final. Nos conviene revisar acá la sección de objetivos, en donde se coloca un verbo en manera infinitiva, y la parte de procedimientos. Es importante observar que la redacción era un poco diferente. ¿En qué sentido? El profesor entregaba este documento para que el estudiante siguiera el paso a paso. Lo que quiero mostrarte es que la parte experimental o el procedimiento debe ser una especie de receta. Ahora tu receta debe estar redactada en forma impersonal y en pasado, tal como vimos en el análisis de los informes. Se colocan también cálculos teóricos que fueron corroborados con la práctica y puedes notar que también hay figuras del experimento realizado. Nuevamente encontramos las muy útiles tablas para la recolección de datos. Este es un ejemplo para que tú pienses en qué tablas podrías utilizar para recopilar los datos de tu simulación. También se podrían comprobar experimentalmente cómo son las formas de ciertos gráficos y comparar con las predicciones teóricas. Nos trasladamos ahora desde la práctica de laboratorio del colegio, liceo y la universidad a una publicación en una revista electrónica internacional. Esta publicación fue realizada por mi persona y el Dr. Iván Sánchez. Notarás que para las revistas internacionales se coloca una especie de menú en alguna de las zonas de la pantalla o del documento en donde el lector puede saltar rápidamente entre ellas. Notamos que se comienza el artículo con lo llamado abstract o lo que es equivalente al resumen. Se inicia nuevamente con esta frase que llama la atención del lector, luego se habla un poco sobre lo realizado en el artículo, en la práctica o en el experimento, y finalmente se habla del abrebocas a los resultados. Para nuestro reporte no consideraremos la sección de introducción, por lo cual vamos a avanzar. Seguimos hacia la parte del montaje experimental. Pueden notar nuevamente que se colocan gráficos o figuras de cómo se elaboró todo el experimento.
Finalmente tendremos la parte de resultados en donde se discute todo lo obtenido a partir de las mediciones, con figuras que ilustran lo realizado para la comprensión del lector y además el vínculo que se establece con la teoría. Observamos más discusiones en donde se comparan esta investigación con otras y se finaliza con las conclusiones, agradecimientos y las referencias consultadas para la realización del experimento y del artículo. Otro artículo que podríamos revisar para seguir notando cuál es la forma que debe tomar nuestra redacción es este presentado en un Congreso Internacional de Métodos Numéricos. Allí, en conjunto con un ingeniero electrónico y nuevamente el doctor Iván Sánchez en física y dos especialistas de la odontología, se midieron las fuerzas de mordida para implantes dentales. Observando el resumen de este artículo, notamos nuevamente el patrón de una frase que da apertura al interés del lector y una brevísima muestra de lo realizado en este experimento o en esta investigación. Notarán que este resumen es realmente breve. La parte experimental en donde se muestran las figuras, en este caso se realizó un circuito y un sensor de medición y pueden notar todas las figuras que ayudan a la explicación, figuras y fotografías en este caso, que ayudan a la explicación de lo realizado. De esta manera, el lector puede comprender de mejor manera, sin necesidad de imaginar o dejar mucho a la imaginación, qué fue lo que los investigadores han realizado. Se pueden incorporar imágenes secuenciales que muestren el proceso de medición de esa investigación. En particular, aquí me observarán a mí midiendo algunas fuerzas de mordida de uno de los sujetos que sirvieron de prueba para la investigación. Luego se reportan nuevamente cuáles fueron los resultados y en este en particular se concluye de una vez aportando también las referencias. Habiendo visto el análisis de estos ejemplos, estás en la capacidad ya para realizar tu reporte de laboratorio de física, en este caso dedicado a las simulaciones. Podrás responder a las interrogantes. Estas preguntas no deben ser respondidas de manera textual, es decir, tú vas a responderlas en la medida en que vayas trabajando cada una de estas secciones, es decir, ellas se van a responder solas en nuestra redacción. Estas secciones no fueron consideradas al azar, sino inspiradas por las diversas formas de divulgación y de trabajo de laboratorio en universidades, en educación media también y en laboratorios de centros de investigación del país. No olvides revisar la rúbrica o matriz de valoración con la que va a ser evaluada tu reporte de laboratorio, el cual realizarás con algún compañero. Los ejemplos te habrán permitido ver cómo podrás hacer una redacción más similar a la forma de divulgación que vas a presentar de manera electrónica. Quisiera cerrar este video destacando que esta forma de divulgación no es exclusiva o solamente propia de las ciencias básicas o puras como lo son la física, matemática, biología o química. Esta forma de divulgación es utilizada de manera general para todo tipo de investigación, bien sea de la corriente humanista o de la corriente científica. Por lo tanto, para ti va a ser muy útil estas competencias que estás potenciando y desarrollando a partir de este tipo de experiencias.